La ciudad de Querétaro, tierra de tradiciones, libertad, leyendas y maldiciones. Es aquí donde existe una historia que eriza la piel de cualquiera, en el Estadio La Corregidora. Nombrado así en honor a la heroína de independencia de México, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Sobre la Casa de los Gallos de Querétaro pesa una terrible maldición. Cuenta una vieja leyenda que el Estadio La Corregidora fue construido sobre un panteón de la ciudad, cosa que podría explicar la mala suerte de los equipos que han jugado ahí, ya que el destino de cada uno de ellos suele tener un final escalofriante, alejándolos no solo de los triunfos, sino enviándolos al oscuro mundo del descenso. ¿Será que las almas de los muertos no descansan y toman venganza, descendiendo a los equipos que juegan sobre el césped del Estadio Mundialista? La maldición del Coloso del Cimatario, como también es conocido, se ha visto reflejada en el destino de cada equipo que paga cara la factura. Recientemente Querétaro lo vivió en carne propia al perder la final del Clausura 2015, la primera en su historia. Solo fue una de tantas decepciones que el equipo ha vivido por este supuesto maleficio. Se habla de que está construido sobre un cementerio, de que cuando lo estaban construyendo hubo gente que murió. Entonces la afición cree que es una maldición para este estadio, para esta plaza. Los orígenes de este misterio se remontan a 1980, cuando el equipo de atletas campesinos ascendió a la primera división. Misma razón por la que su propietario Armando Presa exigió al gobernador del estado queretano Rafael Camacho Guzmán la construcción de un estadio, pues de lo contrario se mudaría de lugar, llevándose la franquicia a otra ciudad que sí lo aceptara. A pesar de la amenaza, el gobernador Camacho se negó a iniciar la construcción. La negativa fue tan contundente que al final el equipo fue vendido. Meses después y en venganza por lo sucedido, el gobernante aprobó la construcción de un estadio, el cual sí se edificó, pero especialmente para el Mundial de México 86. Solo que tendría una condición, que dicha obra fuera hecha con materiales mexicanos. Cuando se comenzó a buscar el terreno para su construcción, le fue destinado un lugar en el Cimatario, sitio donde muchos aseguran era un panteón. Sin contar que en esa misma zona, hace casi 100 años, fue escenario de varias batallas de la independencia de México, a inicios de 1800. Sin importar los comentarios sobre que el lugar estaba en tierra de dolor y sangre por estos hechos, un 5 de febrero de 1985 se inauguró el Estadio La Corregidora, comenzando así una historia que se convertiría en todo un enigma. Querétaro, un estadio montado en un lugar prohibido. Querétaro es una ciudad con una historia antiquísima, donde ha habido muertos, donde ha habido batallas, donde ha habido muchas cosas, y el lugar donde se les ocurrió a estos señores ir a montar ese estadio es precisamente en un lugar panteón. Claro que todo sucede ahí negativamente. Aquí hay que hacer un pacto entre vivos y muertos y decirle: señores muertos, por favor, aficiónense al fútbol y vamos a jugar todos juntos para que el equipo realmente sane. Es una ciudad con mucha historia trágica y verdaderamente negativa, Querétaro. El que el estadio esté construido en ese lugar específico donde se habla de un panteón, ¿afecta de alguna manera? No. ¿Por qué? Porque es un lugar de tierra, como cualquier otro, donde se planeó con arquitectos, con ingenieros. Se hizo una revisión exhaustiva para poder construir ese lugar que albergaría a tantas personas. 30 años de existencia tiene el coloso de 45,000 gargantas y 4 han sido sus víctimas, pues quienes han utilizado el Estadio La Corregidora para su partido de local han corrido con poca fortuna en el balompié nacional. Las Cobras de Querétaro fue uno de los primeros clubes en utilizar el inmueble que se inauguró en 1985. En la temporada 86-87 el equipo perdió la categoría y años más tarde desapareció. El Atlante también utilizó el estadio para sus juegos de local durante 1989 a 1990. Los Potros de Hierro buscaban cautivar a la afición de Querétaro. Al final de la temporada, los azulgranas descendieron y tuvieron que regresar a jugar a la Ciudad de México.
El Tampico Madero fue uno de los clubes que se aventuró a jugar en el recinto maldito, debido a algunos problemas para utilizar el Estadio Tamaulipas para los juegos de local. Se mudaron a Querétaro en la temporada 1994-1995. En ese mismo año, perdieron la categoría. La afición tenemos esa ilusión de que se rompa esa maldición. A mi padre, por ejemplo, él sí dice, pues hay una maldición en este estadio. Yo le digo, pues no, simplemente yo creo que para mí es cuestión de suerte. Pero tal parece que el embrujo se ensañó con los Gallos de Querétaro, ya que acumula 3 descensos, siendo el primero en 1994. Pero sus recuerdos más significativos y dolorosos son al terminar el Clausura 2014, cuando la Federación Mexicana de Fútbol compró la franquicia para que hubiera reducción de participantes. Querétaro fue uno de los 2 equipos elegidos debido a sospechas de estar relacionados con el crimen organizado. Su destino era la desaparición, pero se salvó gracias a que Leones de Morelos se trasladó a la ciudad y usaron el nombre. Gallos volvió a descender en el 2007 y en el Clausura 2013 se agregó otra caída. Luego de que en la jornada 16, Atlas le empatara a Puebla y los camoteros se salvaran de la antesala del infierno, mandando a los queretanos de nuevo al descenso. En el Clausura 2013, a pesar de perder la categoría, permaneció gracias a la compra de la franquicia de Jaguares. Además de estos casos, también hay otros factores que marcaron la historia de Gallos, pues entre el 2002 y el 2003 sumó una racha de 21 juegos sin saborear las mieles de la victoria, así como en el 2014 vivió la crisis económica más dura de la historia del club. Simplemente no había sueldos. Recuerdo la primera gran mala suerte, la final de ascenso con Atlante en el 77, tenía yo 7 años. Desde niño mis papás al estadio. Esa vez fue un robo total por parte del arbitraje. Ascendió Atlante, cuando desaparecieron con Irapuato, cuando redujeron a 18 equipos, fuimos nosotros y fue UDG. Fatales accidentes, el 87 el ascenso perdió contra Tamaulipas en el accidente donde murieron 3 de nuestros grandes jugadores. Y pues estamos acostumbrados ya a eso, ¿no? La palabra maldición ha acompañado a esta plaza a lo largo de sus más de 3 décadas de historia futbolística, en las que ha habido de todo, y aquella terrible fatalidad que precedió a la disputa del partido de vuelta de la final del ascenso de 1987, cuando varios jugadores perdieron la vida en un accidente carretero al regresar en autobús de Ciudad Victoria hacia Querétaro. Así es. No solo en el campo han sufrido del maleficio, fuera de él, también. Cuando sucedió la tragedia de 1987, parecía que Querétaro volvería a tener un equipo en primera, a pesar del descenso de Cobras. Se coló a la final por el ascenso en la que enfrentó al Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sin embargo, un trágico accidente que involucró al camión de Gallos Blancos mermó el potencial futbolístico y anímico del equipo. El 10 de mayo de ese año, y cuando regresaban de Ciudad Victoria, el exceso de velocidad al que era conducido el vehículo, además de la lluvia torrencial, provocó la volcadura en el kilómetro 67 de la carretera México-Piedras Negras. 3 integrantes de Gallos, representando entonces a la Universidad Autónoma de Querétaro, perdieron la vida. Ellos fueron Agustín Jiménez, René Montalvo y Gerardo El Pillo Orona. La solución no es derribarlo, porque al final de cuentas ahí no nacieron los espíritus. Hay que hablar con ellos, hay que armonizar con esos muertos que están impidiendo el triunfo del Querétaro. Es el estadio maldito, es la corregidora, una pesada sombra que pone a Querétaro en las puertas del infierno, luchando jornada a jornada por exorcizar los fantasmas que lo acompañan.